hermanos, porque se me hace algo de mucha profundidad en la divinidad. Por esa razón, quiero compartir con ustedes este tema con la reverencia posible, para que sea Dios el que nos guíe, el Espíritu Santo que nos guíe a entenderlo un poco más. Y en el hebreo, porque desde allá comenzamos, desde los primeros libros, el primer libro de la Biblia, comenzamos a escuchar primeramente del Espíritu Santo. En hebreo, Espíritu Santo se refiere a una fuerza, un aliento, se refiere a ese aliento de Dios, a esa fuerza creativa de Dios, la fuerza en acción de Dios. Y en hebreo es Ruach. La palabra Ruach significa eso, viento, aliento. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento lo llamó, así como el viento sopla y no sabe de dónde viene ni a dónde va. Entonces Ruach en el Antiguo Testamento es Espíritu Santo, que significa aliento, soplo o la fuerza que sale de Dios, el aliento de Dios. Y en el Nuevo Testamento Espíritu Santo es Neuma, que también significa lo mismo, solo que en diferente idioma. Pero hoy, hermanos, tenemos diferentes ideas acerca del Espíritu Santo, dependiendo en dónde estemos estudiando de él. Algunas personas, por ejemplo, dicen que el Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento. Y eso habla de escuelas también que dicen y que niegan que el Espíritu Santo existiera en el Antiguo Testamento. Y también, hermano, no quiero solamente citar versos este día, sino qué aplicación puede tener en nuestra vida aprender del Espíritu Santo del Señor, ¿verdad? Que no existía en el Antiguo Testamento. Se dice que solamente es mencionado 3 veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo hemos citado en el Salmo 51, cuando David, después de haber pecado, le dice a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es una de las 3 veces que es mencionado en el Antiguo Testamento como Espíritu Santo. David lo menciona en su oración a Dios en el Salmo 51. Y luego también, hermano, es mencionado en Isaías 63, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Espíritu Santo. Hicieron enojar a su Espíritu, dice el texto. El libro de Isaías 63, pero también Isaías 63, 11 dice: ¿dónde está el que les hizo subir del mar como el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su santo Espíritu? Son las 3 veces que se menciona en el Antiguo Testamento en la forma de Espíritu Santo. Y son 3 veces que se menciona en el Antiguo Testamento como Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir, hermanos, eso no quiere decir que son las únicas ocasiones en que el Espíritu se menciona. Porque el Ruach, la palabra Ruach, existe en el Antiguo Testamento más de 300 veces. Más de 300 veces es mencionado Ruach en el Antiguo Testamento, pero más de 100 veces es aplicado solamente al Espíritu de Dios. Es decir, que no solamente son 3 veces que se presenta el Espíritu Santo como Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hay más de 100 veces, hermano, solamente que no en la palabra completa como Espíritu Santo, sino hay representaciones de Dios como Espíritu Santo
en el Antiguo Testamento, hermano. Por ejemplo, encontramos en el Salmo 139, hermano, Salmo 139, tenemos una palabra que se llama Taná. La palabra Taná viene, hermano, en el Salmo 139, ¿verdad? En este salmo se menciona diciendo el salmista: ¿a dónde huiré de tu Taná? ¿A dónde huiré de tu Espíritu? Estaba refiriéndose al Espíritu Santo, mencionado en el Salmo 139. O sea que cuando ustedes tengan más tiempo, van a ver ustedes todas las veces que habla de esto, hablando del Espíritu Santo. Taná es Espíritu mencionado en el Salmo 139. También se menciona, ¿no? Ustedes se acuerdan que cuando Moisés hizo el milagro de que hubiera ranas allá en el palacio de Faraón, que las ranas se multiplicaron a gran medida, y luego, hermanos, los magos quisieron hacer lo mismo, ¿verdad? Pero luego Moisés, hermanos, golpeó con su vara el polvo, y la vara y el polvo se convirtió en ¿qué? Se convirtió, hermanos, en piojos. Y los magos de Faraón ya no pudieron hacer eso. Los magos de Faraón dijeron: esto es dedo de Dios. ¿Qué tal ahí? ¿Qué tal allá? Ok. Gracias, Juan. Sí, sí lo puedo ver. Entonces, gracias. Yo no sé mucha tecnología, Padre, y yo empecé a llegar aquí con los hermanos Cruz, bien tecnológico. Gracias, hermano. Y fíjense, hermano, que estaba diciendo eso: cuando él tiene su vara, hermano, golpea con su vara el polvo, y hay plagas de piojos. Y los magos dijeron, hermano, los magos de Faraón dijeron: esto no es sino dedo de Dios. Y saben que es una representación del Espíritu Santo. Dedo de Dios, hermanos. En el Nuevo Testamento también los fariseos dijeron, hermanos, que Jesús echaba fuera los demonios por Satanás, ¿verdad? Por el dedo de Satanás. Pero hay otro pasaje en el Evangelio de Mateo que dice: por el Espíritu de Dios. O sea que espíritu y dedo son similares, hermano, una representación del Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿está en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, sí o no? Sí, mencionado, hermano, y tiene un propósito. Dios se presenta, pues incluso, por ejemplo, hermano, podemos ver que como se presenta en los primeros versículos, es Elohim, dioses, la tercera persona de la divinidad estaba presente. Sí, también estaba presente el Señor Jesús, el Padre. O sea, la divinidad completa está presente desde el primer versículo del Génesis. Entonces, vamos a ver aquí: el Espíritu Santo está íntimamente ligado a la creación y sustentación del universo. Entonces, ven ahí ustedes, la palabra creador en el hebreo, hermanos, es traducida como bará, y solo se aplica, hermano, a Dios, pero también se aplica al Espíritu Santo, al Creador. Y ahorita vamos a ver al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como creador. ¿Es creador o no? ¿Es una persona o no? Porque esa es lo que enseñan las universidades, hermano, en las escuelas, es que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no existía, que no era real. Sin embargo, lo vamos a ver hoy, hermano. Por ejemplo, aquí, en este texto que tenemos, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí estaba presente el Espíritu Santo, hermano. Y
que esta palabra que usa aquí es la misma que usa el Evangelio de Mateo, cuando dice, hermanos, que cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, le dice a María, dice, el poder del Altísimo, o la sombra del Altísimo, te va a cubrir. Entonces el Espíritu Santo estaba ahí presente para poner el orden, hermano. Porque en ese momento ustedes saben que había un caos, según lo dice las Escrituras. Pero hermanos, el Espíritu Santo empieza a obrar en ese momento desde la creación. En el Salmo 104, que también van a leer en casa, hermanos, cuando ustedes puedan, todo el Salmo dice, envía tu Espíritu, son creados y renuevas, dice, y le renuevas la paz de la tierra. Y renueva la paz de la tierra. ¿Sí? Otra vez, mencionando que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como el agente creador, como ese ser, hermano, divino que viene y crea. A veces no lo entendemos, no lo voy a explicar hoy porque yo sé que ustedes lo entienden mejor que yo quizás, hermano. Pero dice aquí que tú envías tu Espíritu y son creados. Son creadas las cosas. Y luego dice, renueva la paz y renueva la paz de la tierra. Entonces luego fíjense, en este Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento. ¿Qué le dije que era Rúa? Aliento. Y aquí dice, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su voz. ¿Ves? Entonces, pueden ver ustedes al Espíritu Santo como creador. Y luego vemos aquí en Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces miren ustedes, hermanos, todo esto es tan importante porque estamos hablando de la creación de Dios. Lo primero que Adán vio, hermanos, lo primero que en Adán existió fue el Ruach de Dios. El aliento de Dios, porque dice el texto aquí, hermano. El texto dice que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea que lo primero que hizo Adán, lo primero que él recibió fue el Espíritu, el aliento de Dios. El Espíritu como cree, adora. Entonces, yo creo algo. ¿Qué significa Adán? Porque me dijeron que les preguntaba. Exactamente. ¿Qué significa Adán? Tierra. Algunas versiones dicen que arcilla roja. Probablemente que el material con que fue hecho Adán era de barro colorado. Por eso el nombre Adán es tierra. Entonces, Dios creó a Adán, o el Espíritu Santo lo hizo, y lo primero que vio él fue el Espíritu de Dios. Lo cual quiere decir, hermanos, que todo el ser humano vive gracias al aliento, al soplo del Omnipotente. Y cuando el Señor quita su aliento del ser humano o de la creación, hay muerte. ¿De qué sirve entender a Dios como creador de esta manera, hermano? Porque no le estoy leyendo verso por verso sin significado, sino me hace entender que Dios desde los tiempos eternos, hermano, envió su Espíritu para dar vida. Para dar vida, lo cual quiere decir que el Espíritu da vida. El Espíritu es el que da vida. En otras palabras, si no hay Espíritu, ¿qué hay? ¿Qué entendemos cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo es creador? Pues que Él, hermano, es sustentador y que Él es el que da vida. Y si no hay Espíritu Santo, solo existe muerte. Y esto puede pasar, hermano, en todos los casos. En nosotros cuando morimos, en las iglesias, hermano. Si en una iglesia no hay Espíritu Santo, hay muerte. Porque a veces trabajamos con programas, hermano, con programas.
con estrategias. Sin embargo, hermanos, lo más importante que se necesita en una iglesia es el Espíritu Creador de Dios. Amén. Si no, solamente estamos entreteniéndonos con puros programas. Y quiero enseñar algo más a el Espíritu Santo también está implicado con el desarrollo de las habilidades artísticas de ciertas personas. En el Antiguo Testamento, pues. En el Antiguo Testamento. Aquí tenemos un hombre en el tiempo que va a ser construido, ¿qué? Se va a construir el tabernáculo. Entonces, miren, habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Basalael, hijo de Ur, son parientes de Moisés, y lo he llenado del Espíritu, de Dios. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que él tenga inteligencia, para que él tenga sabiduría, para que él tenga habilidades artísticas y pueda realizar el trabajo primoroso de crear, hermanos, el tabernáculo. ¿Qué nos enseña esto del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Es el que da sabiduría, hermanos. Y incluso está escrito en Isaías capítulo 11, hermanos, que Él iba a venir con el Espíritu, que Jesús iba a venir con el Espíritu de sabiduría. Sabiduría en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos enseña a nosotros hoy? Que el Espíritu Santo es capaz de facilitar o de habilitar con sabiduría a sus siervos. Desde allá nos está enseñando Dios la sabiduría que se necesita para vivir, para dirigir, para emprender, para seguir, para continuar, viene de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, habilita para la inteligencia. No sé si ustedes lo han notado, pero cuando no tenemos el Espíritu de Dios, nos vamos de tontería en tontería. No quería decir eso. Cometemos muchos errores. Pero si se dan cuenta, con el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, somos certeros en todo aquello que hacemos. El Espíritu Santo habilitó en habilidades artísticas. El Espíritu Santo también venía más sobre los gobernantes para dotarlos de valor y cumplir sus propósitos. Estoy hablando del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el caso de Moisés. Aunque Moisés tiene educación, Moisés tiene la educación de quién, hermano? Tiene la educación de los egipcios, que era la educación más sobresaliente de aquellos tiempos. Tiene la educación de quién? De los hebreos también. Él conoce la costumbre y la cultura de los hebreos. Sin embargo, fíjense lo que se dice de Moisés, hermano. Y tomaré el espíritu que está en ti y si lo pondré déjenme leer desde el principio. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Yo descenderé y hablaré ahí contigo, tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Moisés, hermano, para dirigir al pueblo de Dios, necesitó ¿qué, hermano? Necesitó el Espíritu de Dios. A veces nosotros queremos llevar las cargas, estamos tan apurados, hermanos, que nosotros queremos hacer solo las cosas. Dios nos dice, hermanos, que necesitamos, no importa cuánta educación tengamos, no importa cuánto educados seamos, siempre vamos a necesitar del Espíritu de Dios para dirigir. Si, por ejemplo, el caso de Moisés era mucha gente. Algunos dicen que casi 1 millón, otros dicen que 600,000, pero él tenía una labor grande que hacer. Ahora, pues yo digo con 40, 50, ¿para qué necesito tanto? Eso yo solo lo puedo hacer, pero Dios te va a poner tu espíritu para que puedas lograr algo más grande que tú.
Dios va a poner su espíritu en ti para que logres algo más grande que tú, hermano. Para lograr lo que tú puedes lograr, tú te bastas solo. Pero Dios pone el Espíritu Santo en aquellos que van a lograr mucho más. Y luego dice aquí, hermanos, también para Josué. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Y Josué, hermanos, ya saben ustedes las grandes éxitos de Josué. Iba a llevar al pueblo a ocupar la tierra prometida. Y iba también, por ejemplo, las batallas, hermanos, la batalla inmediata que tuvo que enfrentar fue la de Jericó. Saben ustedes que le dieron 7 puertas y todo eso. Y cayeron los muros. Y cuando cayeron los muros, hermanos, dice que el honor de Josué, hermano, la gente lo admiró más, la gente lo respetó más. Sin embargo, no era la obra de Josué. Incluso hay un texto en el Nuevo Testamento que dice, hermano, que Dios, en el libro de 2 Corintios 2:14, dice que Dios comparte su gloria con nosotros para llevar en todas partes el olor de su conocimiento. Decían que era Josué, pero ¿quién era? Sin embargo, Dios comparte su gloria, Él nos comparte su éxito, hermano. Somos compañeros del éxito de Dios. Gracias a Dios, gracias Espíritu Santo, porque cuando tenemos éxito, Él es el que nos está ayudando. Josué, Otoniel. ¿Quién era Otoniel? Uno de los jueces. El Espíritu de Jehová estuvo en él. Sansón. Algunos le llaman Sansón. Despedazó el león como quien despedazó un cabrito sin tener nada en su mano. En otra ocasión venció a 1000 filisteos con cuántos, ¿o qué? Una quijada de burro. Imagínense ustedes qué hubiera hecho con el burro completo. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿de dónde provenía su fuerza? De él. Él, hermano, se dicen que era un hombre tan común como nosotros. Tan común. A veces nosotros lo vemos en cómo lo pintan en la clase para los niños. Cuando describen a Sansón, están hablando de un hombre fuerte. Pero en realidad Sansón era como nosotros. Pero el poder que él tenía, ¿no?, venía del Espíritu Santo. Tenemos a Jefté, otro de los jueces de Israel. El Espíritu Santo de Jehová vino sobre Jefté. El Espíritu Santo en los reyes, ¿no? Me gusta de esto, por ejemplo, en el caso del rey Saúl, ¿no? El rey Saúl, leo yo, que no lo tengo subrayado aquí, hermano, el versículo 6 de 1 Samuel 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y serás mudado en otro hombre. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo en el rey Saúl, hermano? Dice que lo iba a cambiar, lo iba a mudar, lo iba a transformar. Y le dijo: haz lo que quieras, porque tú serás mudado en otro hombre, porque Dios está contigo. Él tenía el Espíritu Santo, tuvo el Espíritu Santo. Imaginen ustedes, hermano, lo maravilloso, lo grande, que Dios te diga: mira José, sobre ti está el Espíritu Santo, y haz de aquí en adelante lo que tú quieres. ¿Qué corrompió realmente a Saúl, hermano? Saúl cometió 3 pecados. ¿Qué lo corrompió a él? Los comentaristas bíblicos están de acuerdo que lo corrompió el poder, hermano. Él se llenó de grandeza, de poder, cuando Dios le dijo: haz lo que quieras porque Dios está contigo. Dice, no sé si dice ahí, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios, dice el versículo 7, haz lo que te venga a la mano. Yo lo traduzco haciendo, haz lo que te dé la gana. Dios está contigo. Imaginen que tú recibieras esa palabra: Dios está contigo. ¿Te envalentonarías, sí o no?
te llenarías de fuerza, de energía, hermano. Dios está contigo, pero cuidado, te puede pasar lo que a Saúl. El poder te puede corromper, porque te puedes sentir de repente muy salsa picante una, y puedes pensar que tuyo es el poder. Bueno, en los reyes, como Saúl, estaba el Espíritu de Dios para dirigirlos a qué, hermano, a saber gobernar, porque Dios quiere lograr propósitos cuando comparte su grandeza, cuando comparte su Espíritu Santo. Dios quiere lograr propósitos, hermano. En este caso, que ellos gobernaran correctamente al pueblo. En el caso del rey David, hermano, el rey David, me encanta David, hermano, me encanta este hombre. Fue un hombre de muchos errores, pero, hermano, este hombre me apasiona. ¿Cuál era la grandeza de David, hermano? ¿Por qué lo escoge Dios? Y me apasiona porque, no sé si ustedes, hermanos, son así como David. Ustedes admiran todo y lo relacionan todo con Dios. Y él era ese muchacho, hermano. Y mire, cuando lo ungieron, dice, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Por eso cuando ve al filisteo grandote, hermano, ¿cómo se llamaba el filisteo? Goliat, lo mira, hermanos, y él que, hermano, los otros están llenos de miedo, son gallinas, hermano, sí, se llenan de temor, pero el chamaco hermano, con las piedras de arroyo, con una onda de mano, y él se envalentona, hermano, para desafiar a aquel que está desafiando al pueblo de Dios. Dice, yo te voy a, lo voy a traducir en palabras, yo te voy a hacer picadillo, porque tú has blasfemado contra el nombre de Jehová de los ejércitos, y tú aquí pasas. Imaginen la confianza que el Espíritu Santo pone, hermano. Es solamente, hermano, alguien así, hermanos, lleno de Dios, puede hablar con ese valor. Yo te voy a acabar. Porque cuántas veces tenemos un espíritu, hermano, de cobarde, de miedo, hermanos, y no enfrentamos los gigantes que vienen a nuestra vida porque tenemos miedo, hermanos. ¿Sí? Vivimos estresados, preocupados, hermano. Yo digo vivimos porque yo también me la he pasado así, mordiéndonos las uñas, hermano. Cuando tú tienes a Dios, tienes este carácter, el carácter de David, hermano. Dice, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, cambió todo. Y decía, aquí, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad, y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Sigo aquí y en la última parte ya, no, que voy a terminar para dar tiempo, a ver si hay tiempo para comentarles, si no. El Espíritu Santo en los profetas, hermano. Mira, ¿cómo Dios va llevando esto, hermano, va haciendo, Dios va marcando las etapas de la vida y va ejerciendo dominio en el mundo, hermano, a través de sus hombres. Y son seleccionados, hermano. No son todos. Mire, algo importante que quisiera que ustedes aprendieran hoy, hermano, que aprendiéramos. No eran todas las personas que recibían el Espíritu Santo. Contados, hermano. Quizás en cada generación, uno o dos. ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora, no? Es que ahora todos tenemos el poder de Dios, hermano. Es que ahora todos tenemos el Espíritu del Señor. ¿O no, hermano? Es que ahora todos tenemos el Espíritu del Señor. Hermano, en aquellos tiempos solamente eran quizás uno o dos por cada generación. Pero hoy el Espíritu está en cada uno de
nosotros lo que hemos obedecido. Entonces, aquí tengo el texto de Nehemías en cuanto a los profetas, dice: enviaste tu buen espíritu para enseñarles, no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Dios guiando a su pueblo a través de los profetas. Luego el libro de Ezequiel. Ezequiel habla bastante del Espíritu Santo. Estoy hablando del Espíritu Santo en los profetas del Antiguo Testamento. No en todos, pero Dios se empoderó para hablarle a los pueblos. Dice aquí: tan pronto como me habló, el Espíritu entró en mí y me hizo ponerme sobre mis pies, y oí que me hablaba. Oían que me hablaba. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo en Ezequiel? Me encanta mucho la historia de los huesos secos de Ezequiel 37. ¿Sí está Ezequiel 37, mamá? Ezequiel 37, de los huesos secos. 37, sí, 37. Cuando esos huesos se juntan y tienen tendones y son cadáveres, la orden que le dio Dios al profeta, que es: profetiza, habla, dile al Espíritu que sople sobre estos huesos y vivirán. Y luego dice: una vez que el Espíritu sopló en ellos, dice, fueron un gran temblor, terremoto. Entonces, sí, sí, son detalles, ¿verdad?, que están en la historia, pero miren lo que el Espíritu Santo, hermanos, sopla sobre esos cadáveres, hermanos. Hay un ruido, hermanos, hay todo eso diciendo: vuelve otra vez Dios a la acción en esos cuerpos que ya estaban muertos. Interesante. Y ese Ezequiel el que habla también, hermano, que lo hizo cruzar un río, que el río le llegaba primero a los pies, luego a los tobillos, luego a la cintura y luego al pecho, y luego que ya no podías cruzar el río, sino a nado, y la corriente se lo llevaba, hermano, la corriente lo arrastraba. ¿Cuántos de ustedes quisieran, mi hermano? Quieren, a lo mejor ya está usted allí. Dicen: Dios, arrástrame, el Espíritu Santo me arrastre, Dios, como estos siervos. Porque es para admirarlos, hermano, cómo Dios se relacionaba con ellos y ellos con Dios. El río que arrastra, hermano, que se mete en el río del Espíritu Santo. Y como decía el hermano, creo que a veces tenemos miedo, hermano, de que nos comparen. ¿Y qué importa que si te compararan, hermano, con sectarios? ¿Quién no es el Espíritu Santo el que hizo todas estas cosas en el Antiguo Testamento? ¿Qué me importa? Si Dios conmigo, dice Pablo, ¿qué contra mí? ¿Qué me importa si Dios es el que me está guiando, hermano? Que alguien me llame, ¿no? Endemoniado, como le dijeron a Jesús: este tiene demonio. Si el río me arrastra y me lleva Dios, hermano, me lleva Dios, me va guiando. Fíjense, Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno de ¿qué? Lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza. ¿Para qué, hermano? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Porque antes se creía que el profeta era de adorno, hermano. El profeta tenía una labor principal: hablar y denunciar al pueblo, hermano, la voluntad de Dios. Y el Espíritu viene a nosotros, hermano, para llenarnos a nosotros, para hablar al pueblo su deber. Y luego tenemos ya aquí, hermanos, en 2 Pedro 1:21, ya lo voy acabando, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios hablando, hermano, preparando el camino para nosotros, hermano, preparando todo. El Espíritu Santo preparó todo, hermano, el escenario para el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo preparó todo el escenario, hermano, toda la historia del Antiguo Testamento está lleno del Espíritu Santo, preparando todo para nosotros. Nos vino diciendo, hermano, cómo Dios puede usarnos en este tiempo a los que vivimos, a los que tenemos Espíritu Santo. ¿Qué hizo Dios
en el antiguo tiempo, el caos lo convirtió en orden, hermano. ¿Qué hizo Dios en el antiguo tiempo, hermano? Él me formó. Ahora entiendo, yo soy la obra de Dios. Cuando entiendo que yo soy la obra de Dios, empiezo a disfrutar a Dios, hermano. Soy la obra de su mano. ¿Qué hizo Dios, hermano? Guió a todos los jueces, guió a todos los reyes y le dio misión en la vida. ¿En qué me va a ayudar a mí el Espíritu Santo ahora a aprender de aquello? Que Dios tiene un propósito y una misión para mi vida. Para ellos tuvo un propósito, tuvo una misión. Lo tiene también para ti, hermano. Lo tiene para mí, hermano. Los que vivimos en este tiempo. Lo que pasa es que no sabemos cómo funciona el Espíritu Santo. Por eso a veces vivimos sin misión y sin propósito, hermano. Y luego nos empoderamos con el Espíritu para hacer las cosas que tenemos que hacer. Los que estamos aquí, hermano, sabemos lo que hizo Dios. Y lo vuelve a repetir otra vez. ¿Saben ustedes qué es la historia? Hay un cantito que se llama así, hermano. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué hizo Dios? No estoy hablando de lo que Dios hizo en el pasado. Estoy diciendo de lo que Dios nos enseñó que nosotros podíamos hacer si tenemos el Espíritu Santo. Bien, quizás alguien quiera comentar algo. Hermano, yo creo que hoy en día en el Nuevo Testamento, allá en la carta de los Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 8, nos recomienda que hoy el evangelio que traemos a los gentiles, nosotros mismos hijos gentiles, el Espíritu Santo es el que nos guía para que el gentil sea una ofrenda agradable a Dios. Nosotros mismos como gentiles, el apóstol Pablo nos está enfatizando el trabajo del Espíritu Santo que hoy nos guía. Exacto, que hoy no viene. Porque, hermanos, honestamente, miren, ustedes pueden pasarse toda la vida, hermano, leyendo historias. Y las historias son bonitas. Yo leía una revista cuando era chamaco, la revista de Calimán. ¿De verdad? Y hasta llegué a usar turbante de papel periódico. Y hasta me ponía las tapas de Calimán, el hombre increíble. Nunca llegué a ser Calimán. Sí, pero, ¿de qué me sirve escuchar historias de Jefté, de Sansón, de Saúl, de David, de toda la obra maravillosa de Dios, si yo no puedo hacer nada de esas cosas? ¿Sí, hermano? Amén. Sí. En este lugar, no. Yo te voy a, perdón, hermano, yo le digo a Dios esto, y esto es mi trato personal con Dios. Yo te doy gracias porque tu Espíritu está en mí, y es lo que me debe mover. ¿Entenderá Dios, hermanos? ¿Cómo Él obra, cómo Él trabaja, hermano? Me va a ayudar a mí a vivir este tiempo. Este es el tiempo que tú y yo tenemos, hermano. ¿Y cómo le digo al Espíritu Santo que me empodere, que me lleve? ¿Cómo le digo? A través de las Escrituras, hermano. Recuérdale tú a Dios, tú detuviste el sol para, la luna para Josué. Tú abriste el mar rojo, trajiste codornices de no sé dónde, pero los hiciste caer sobre el campamento, sacaste aguas del desierto. Señor, ¿puedes repetir algún milagro en mi vida hoy? En el Viejo Testamento, cuando se le habló a Samuel cuando estaba niño, que él trabajó en eso, que se levantaba y que oía la voz, creo yo que era el Espíritu Santo. Es un ejemplo, yo nomás te pongo que cómo fue transformado Samuel. Samuel fue un profeta, un sacerdote, bueno, de todo.
¿Y por qué? Porque se dejó guiar por eso. Exactamente. Hoy en día también es lo mismo. Déjenos guiar, hermano. Y haremos cosas. Mire, todo lo que nos enseña el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿para qué? Si dice un texto en el Nuevo, hermano, que dice, todas las cosas que sucedieron fue para nuestro ejemplo. Y una cosa que me conviene tomar como ejemplo es, ¿qué hizo el Espíritu Santo allá, Señor? Repítelo conmigo. Dime. Bueno, pues Efesios 6:18 dice que es la espada del Espíritu. Entonces la idea aquí es saber cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros. Porque mucha gente cree que el Espíritu Santo es un viento que entra en nosotros y nos caemos y nos levantamos y todo eso. El Espíritu Santo no trabaja de esta manera. Trabaja por medio de la palabra de Dios. Sí. Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer la Por Biblia. eso le dije, no, aquí está. Bueno, lo que Dios te dice aquí, pero parte de tu oración, tu relación con el Padre, porque puedes leer la Biblia y llenarte de tanto conocimiento, hermano, y la Biblia en ti no va a hacer trabajo en ti. Pero yo creo que es mejor, es más aplicable obedecer, hermano, porque como un ejemplo, si no obedecemos la Escritura, Correcto. ¿de qué sirve? Correcto, hermano. Correcto. Sí, porque mire, hermano, les voy a decir esto, hermanos, sinceramente, solamente mucha gente lee las Escrituras, especialmente en la Iglesia de Cristo, la iglesia de la cual nosotros pertenecemos. Yo me siento orgulloso de ser miembro de la Iglesia de Cristo. Tenemos mucho conocimiento, hermano, muy poco influenciado por el Espíritu de Dios. No hay gente encendida, hermano, porque el Espíritu Santo llega y enciende. Es un fuego que llega, es ese viento que sopla sobre tu vida y te impulsa. Eso es lo que pasamos, porque el Rúa es eso, el viento de Dios. Rúa es el aliento divino que viene a la vida. Sí, hermano. Uno de los dos. Abre primero, de atrás. Hermano, yo creo que el Espíritu Santo hoy en día, hermano, es vital para la vida del cristiano, porque quizás hoy no podamos hacer cosas extraordinarias como en el pasado, es el mismo Espíritu de la creación desde el Antiguo Testamento hasta hoy. No más que lo que usted acaba de decir, hermano, la Iglesia de Cristo está open en que entendamos lo que el funcionamiento del Espíritu Santo hace hoy en día en nosotros. Entonces, si no entendemos la obra del Espíritu Santo hoy en nosotros, Tenemos que leerlo a través de la Biblia. Por ejemplo, hoy que estamos leyendo los textos del Antiguo Testamento, que nos dice todo lo que el Espíritu hizo en el Antiguo Testamento. ¿Y qué le digo a Dios? Dios, esto, el caos del Génesis, ¿puedes ayudarme a resolver mi caos? ¿Puedes poner en orden mi vida, Dios? ¿O solamente fue en aquel tiempo? Sí, hermano. Dilo. Hermano, los nombres que mencionaste ahí de los que Dios derramó su espíritu sobre ellos, o el espíritu de Dios trabajó en ellos se sentían escogidos por Dios. Y nosotros hoy somos escogidos, pero no dejamos que no nos sentimos el valor pues que Dios nos da, ¿sí me entiendes? O sea, ellos valoraron, ¿verdad?, que fueron escogidos por Dios. Y cada uno de nosotros somos escogidos por Dios, dejémonos utilizar por Él. Amén. Sí, hermano, hermano Pedro. Hermano, dile. En realidad, hoy en día, ¿y me oye? Sí. Hoy en día se está perdiendo el respeto y la reverencia a la palabra que se pone. Muchos de los nuevos predicadores están haciendo shows irreverentes, chistosadas y bromas del mensaje. El mensaje es serio, reverente y no necesita ni bromas ni nada para hacer reír a la gente. No se trata de hacer reír a la gente y que pase un buen momento. Se trata de que reflexionen
aprender lo que Él hizo en el tiempo antiguo, como una base, como un cimiento, para saber lo que Él puede hacer en este momento, lo que vivimos de este lado de la cruz. Porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Hermano, Cristo Jesús también necesitó del Espíritu Santo. Como humano, Él también se sintió agotado, atormentado y todo. Pero gracias que le pidió al Padre que lo ayudara y que lo ayudara con el Espíritu. ¿Y qué pasó? Lo ayudó. Así también nosotros debemos tener la confianza, de tener confianza en el Espíritu y pedirle que nos pueda transformar, que nos pueda cambiar, que nos pueda renovar, que nos pueda limpiar. ¿O acaso no tiene el poder del Espíritu de limpiarnos o de ayudarnos? Sí, por eso otra vez, el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo del Antiguo Testamento es la base de lo que Dios hizo allá, y lo puede volver a hacer. Era la palabra de los profetas, hermano. Le recordaban a Dios lo que hizo en Egipto. Señor, repite otra vez, decía el profeta Isaías. ¿Dios lo puede repetir o no? Era la palabra de los profetas, hermano. Señor, lo que hiciste allá, cómo sacaste a tu pueblo, cómo con tu mano poderosa, Dios, lo sacaste, repítelo otra vez aquí. Yo le pido, hermano, en el nombre del Señor, que nosotros empecemos a dejar dirigiéndonos por Dios. Crean la palabra, obedezcan la palabra, oren a Dios, hermano, y pídanle, Dios, guíame con tu Espíritu Santo. Después necesito sentir la presencia del Espíritu Santo caminando conmigo. Y entonces, hermanos, vamos a saber que no estamos solos, como han dicho nuestros predicadores. No estamos solos. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo trabaja en nosotros y con nosotros. Vamos a terminar allí, hermanos. Yo